Muy buenas, bienvenidos a otro episodio más de Gramática del Texto, de esta aventura del conocimiento. Hoy finalmente llegamos a la unidad 3, la última unidad de nuestro programa. Esta es una unidad un poco más compleja que en la anterior. En la anterior habíamos estado trabajando con dos aspectos muy elementales de las relaciones endofóricas, que eran primero las relaciones de correferencia, anafórica o catafórica, y luego el tema de los enlaces extraoracionales, también conocidos como marcadores discursivos. Hicimos un barrido en cada caso. Finalmente terminamos la unidad 2 con el barrido de los marcadores discursivos. Y ahora traspasamos a otra puerta, a otro nivel. En este caso estamos trabajando con, en primer lugar, la deixis y en segundo lugar la modalización. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la deixis. Ambos temas, toda la unidad 3 en realidad, se dedica a las relaciones exofóricas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las relaciones que existen entre los elementos que están en el texto y elementos que están fuera del texto. Esos elementos que están fuera del texto incluyen también a los participantes de la comunicación. Por eso decimos que incluimos en este nivel los aspectos vinculados con la subjetividad. Esto lo vamos a ver tanto en la deixis como en la modalización. En el caso que nos ocupa hoy, la deixis, esta teoría, bueno, este tema es muy antiguo, ya lo vimos en la unidad 1, decíamos que ya se ocupaban de la deixis los estoicos y los alejandrinos hace miles de años. Pero en la lingüística moderna ha tenido mucha influencia el trabajo de un lingüista francés que es Émile Van Benist. Es la teoría de la enunciación en la cual nos inspiramos. Es una teoría muy conocida, muy difundida en los ámbitos de los estudios del discurso. Y bueno, en el caso de gramática del texto también es algo básico que tenemos que conocer. Así que se nota que estamos fuertemente influenciados por este autor. Vamos a seguir a este autor en las líneas principales. Nosotros cuando estudiamos la deixis hacemos el barrido de todas las marcas de la enunciación que quedan en el texto. La enunciación es un evento, es un evento que tiene lugar en un momento determinado y ese evento deja sus huellas en el producto, ¿no? En el producto de ese evento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una especie de ingeniería inversa en la que vamos descifrando cuáles son esas marcas que quedaron de la enunciación. Como hemos dicho ya en distintas oportunidades, las dividimos en tres grandes categorías. La categoría de la deixis actancial, o también llamada deixis de persona. Esto está difundido en toda la bibliografía del programa, todos los autores lo incluyen. La deixis espacial y la deixis temporal. La deixis espacial y temporal hacen, como se pueden imaginar, referencia a las circunstancias espaciotemporales de la comunicación. Muchas veces, muchísimas veces, uno no entiende el texto, no puede entender el texto si no conoce quién lo escribió, hacia quién estaba dirigido el mensaje, dónde estaba la persona al momento de escribir y cuándo lo escribió. Lo que vamos a hacer ahora entonces es revisar unas diapositivas que hemos preparado para el caso para establecer los fundamentos de la teoría de la deixis y posteriormente nos vamos a dedicar a hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes, es decir, hacer el barrido empírico de los marcadores de la enunciación, ¿sí? De la deixis, y clasificarlos inmediatamente en estas tres categorías que manejamos: deixis actancial, espacial y temporal. Así que vamos a ello. Voy a hacer una introducción muy breve con una definición preliminar y luego voy a establecer la relación con el elemento más importante, que es la subjetividad, es decir, la relación entre la deixis y la subjetividad. Posteriormente tenemos que pasar a establecer el tema de la referencia,
porque sin comprender ese concepto no podemos entender el funcionamiento de la deixis. Vamos a pasar a continuación a hablar de los tipos de deixis, concretamente los 3 tipos mencionados antes, y después vamos a ver cómo se expresa la deixis en el discurso, es decir, cuáles son las marcas concretas de la deixis. Vamos a acabar finalmente con una advertencia de elementos que parece que son deícticos, pero que en realidad no lo son. Bueno, esta es la primera noción que tenemos de deixis. Como se habrán dado cuenta, la palabra deixis es una palabra griega. Seguimos utilizando los términos de los primeros gramáticos que estudiaron este tema. La palabra que significa indicación, en el sentido de indicar con el dedo. Refiere a todo el conjunto, decíamos, de todas estas unidades lingüísticas que están en el texto, pero que no pueden ser comprendidas, como digo aquí, no pueden ser comprendidas del todo sin información contextual, ya que dependiendo del contexto van a significar una cosa u otra. Concretamente cuando hablamos de contexto, hablamos de los participantes, es decir, el yo y el tú, la primera y la segunda persona, así como todas las marcas espaciotemporales que hacen referencia a el tiempo de la enunciación y el espacio de la enunciación, es decir, el aquí y el ahora, o el ahora y el aquí. Para tratar este tema, que es un tema particularmente complejo de la gramática del texto, vamos a limitarnos a una bibliografía que es más o menos la misma que hemos estado manejando a lo largo del curso. Estos autores que están aquí, algunos más recientes que otros, lo que hacen es presentar el estado del debate, pero realmente no es que sean los primeros en tocar este tema. Es un tema, como ya di a entender, bastante antiguo. Por lo menos tenemos referencias a la discusión en el trabajo de Apolonio Díscolo, que era un gramático de Alejandría, pero ya más centrado en la lingüística moderna. Tenemos el trabajo del lingüista danés Otto Jespersen, entre otros, como Karl Bühler, que en realidad era un psicólogo, pero trabajó mucho en lingüística, un psicólogo alemán, psicólogo de la escuela más experimental. Así tenemos también entre los más modernos el trabajo de Roman Jakobson, que está en muchas partes de nuestra asignatura, ya que él siempre nos ofrece resúmenes del estado del debate, del estado de distinta cuestión, y también ha trabajado aquí. Por último, no podía dejar de mencionar a Émile Van Benist. Es un lingüista francés que ha desarrollado el tema de la teoría de la enunciación, sobre la cual nosotros vamos a anclar o apoyar toda nuestra investigación sobre los deícticos. Esta es, digamos, la visión más moderna de la lingüística. Como veremos, en esta parte de la asignatura hay muchos problemas terminológicos. Hay muchos autores que utilizan distintos términos, como deícticos, conmutadores, shifters en inglés o embrayeurs en francés. Nosotros vamos a usar específicamente los términos de deixis para hacer referencia al fenómeno en general y deícticos para hacer referencia a las marcas específicas de la deixis, las marcas que vamos a encontrar en los textos. Como para manejar una definición preliminar de la deixis, nosotros decimos que la deixis, vamos a estar citando aquí a Levinson, que recoge en el libro de análisis del discurso Calzamiglia y Toussaint, dice: en esencia la deixis se ocupa de cómo las lenguas codifican o gramaticalizan rasgos del contexto de enunciación o evento de habla, tratando así también de cómo depende la interpretación de los enunciados del análisis del contexto de enunciación.
Pasaremos a hablar entonces del tema importante que es la subjetividad. La deixis es una de las formas en la que se expresa la subjetividad, es decir, la forma en la que aparecen las huellas del sujeto productor del discurso, cómo se manifiesta y cómo se manifiestan las circunstancias, sus circunstancias en el momento de producir dicho discurso. Esto aplica a la persona a la que va dirigido el discurso, como también, como ya hemos dicho, el tiempo y el espacio. Pero no es la única forma en la que se expresa la subjetividad del hablante, es decir, también se encuentra en los llamados fenómenos de modalización, que vamos a estar estudiando un poco más adelante en esta unidad 3, es decir, aquellas partes del discurso que revelan las actitudes del enunciador hacia su propio enunciado, ¿no? Es decir, cómo se posiciona él con respecto a lo que dice. Ya veremos, ¿no? Esto hay muchas categorías diferentes, pero vamos a encontrar, por ejemplo, un léxico que denota evaluación o toma de posición, palabras como reconocer, pretender, perpetrar, merecer, es decir, que ya hay un vocabulario subjetivo, pero también hay muchos adverbios y conjunciones ya muy gramaticalizadas que denotan la posición del autor, como por ejemplo, sinceramente o por desgracia, etc. Para retomar entonces la idea de la subjetividad expresada en la deixis, vamos a recuperar de Bakhtin la idea de que el sujeto productor de discurso y sus enunciados se encuentran siempre en una relación dialógica, es decir, el individuo no es una entidad anterior a su práctica discursiva, es a través de la práctica discursiva que el sujeto se va haciendo a sí mismo. Esto también lo dice Algirdas Greimas. A través de la lengua, dice, el sujeto se construye el mundo como objeto, pero en ese diálogo también se construye a sí mismo. También con Benveniste, a quien mencionaba antes, uno de los autores más importantes, dice, desde el punto de vista de la teoría de la enunciación, su teoría, la deixis es la huella del acto individual de apropiación de la lengua, es decir, el individuo se apropia del sistema de la lengua para producir su enunciado, y en ese acto, en la producción del enunciado, deja inscritas en él las marcas de sus circunstancias espaciotemporales. Para nuestros fines, nosotros vamos a distinguir entre lo que sería el sujeto de la enunciación, en tanto objeto gramatical, que es lo que nos interesa, del sujeto empírico, es decir, de la persona real que emite el discurso. No nos interesa aquí porque no vamos a hablar de las condiciones psicológicas o biográficas de la persona, es decir, no nos interesa, como antes no nos interesaba el contenido del texto, sino los mecanismos gramaticales, ahora lo que nos interesa es la persona del discurso, no necesariamente la persona real, es decir, no tendría demasiado interés profundizar en las circunstancias personales de la persona que habla en un análisis de gramática del texto. Como objeto gramatical, la primera persona cambia el tipo de enunciado. Por ejemplo, tenemos aquí en el ejemplo una distinción entre un enunciado meramente declarativo o descriptivo y uno ejecutivo, es decir, un enunciado que es un acto de habla. En el caso de la tercera persona, un mecanismo gramatical que no es considerado deíctico, porque la tercera persona es el tema del que se habla, el tema del discurso, no los actantes, no los agentes del discurso. En un enunciado como él jura, eso es solamente una descripción, pero si yo digo yo juro, ahí ya hay un grado de compromiso y por tanto cambia el tipo de acto de habla. La deixis también nos permite marcar la diferencia entre textos marcados y no marcados, o como vamos a decir nosotros, textos embragados o desembragados. Hablamos de embrague y desembrague, actancial, temporal y espacial. Aquí también hay bastante diversidad terminológica, porque algunos autores, como por ejemplo Benveniste, utilizan los términos discurso e historia. Discurso para hacer referencia a aquel texto que tiene marcas de subjetividad o marcas de deixis, e historia para hacer referencia al discurso que no lo tiene. Los autores Lozano y otros del año 82 que tenemos en la bibliografía, que hemos visto ya en la unidad 1 y 2,
hablan del término conmutación para hacer referencia a este cambio entre aparición y desaparición de la deixis. Pero en este curso, para mantener un poco de consistencia terminológica, hablaremos de embrague y desembrague. Es decir, embrague es cuando existen las marcas de deixis, y desembrague cuando en un texto esas marcas desaparecen. Pasaremos entonces a explicar cuál es la relación entre la deixis y la referencia, o por qué tenemos que entender qué es la referencia para entender qué es la deixis. Necesitamos entender entonces que las unidades léxicas, las unidades del vocabulario, las unidades léxicas poseen significado, es decir, que no denotan un particular, sino que denotan un género de cosas, una clase de cosas. El deíctico, en cambio, es como el nombre propio, en el sentido de que siempre refiere a un particular, a un individuo o bien a un lugar o un tiempo en particular. La diferencia con el nombre propio es que la deixis no tiene la autonomía referencial que sí tiene el nombre propio. Es decir, yo puedo tener como deíctico una marca de primera persona, que sería el pronombre, en este caso yo, pero ese pronombre realmente es mucho menos autónomo para hacer referencia a mi persona que mi nombre propio. Además, ese significado, mejor dicho, esa referencia, se cambiaría según quién habla. Es decir, cuando yo hablo, ese yo hace referencia a mi persona, pero cuando habla el interlocutor, esa primera persona ya no hace referencia a mi persona, sino al otro, cosa que no sucede con el nombre propio. Pero sí tiene mucha relación el deíctico con el nombre propio, en el que ambos son propiedades del discurso. En ambos casos hay referencia y no significado. Y para que haya referencia, tenemos que estar en un texto concreto. No existe la referencia fuera de contexto. En el caso del nombre propio, un nombre propio fuera de contexto podría hacer referencia a distintas personas o a distintos lugares, y no se sabe hasta que aparece ese nombre en un contexto determinado. Nuestra misión entonces, desde el punto de vista práctico, es volver a hacer otro barrido del mismo texto analizado, pero esta vez buscando las referencias, buscando las marcas que denotan la primera persona del discurso, es decir, el yo del discurso, el tú, que es a quien va dirigido el texto, es decir, primera y segunda persona se consideran los participantes de la comunicación, no así la tercera persona, que es tema, ¿vale? Por tanto, no entra en lo que nosotros denominamos como deixis. Vamos a barrer también las marcas espaciales y las marcas temporales, las marcas que hacen referencia al espacio y al tiempo de la comunicación, de la enunciación, no de un relato, ¿vale? Porque el contenido del texto puede tener un relato y ese relato puede tener marcas temporales. El ejemplo más elemental es el discurso de la historia, el discurso historiográfico. El texto que relata una historia normalmente tiene muchísimas menos marcas deícticas, porque lo que importa es el relato, ¿no? El tiempo y el espacio y los personajes del relato, y no de quien hace el relato, ¿no? Por lo menos en el formato básico. Otro tipo de textos, por ejemplo, la columna de opinión, que es un texto argumentativo breve, basado en las posturas o opiniones de normalmente un individuo. Entonces ese es un texto que se caracteriza por tener
una alta presencia de deixis, deixis de todo tipo, de los tres tipos. Algunos autores mencionan otros, como la deixis social o la deixis textual, pero nosotros nos vamos a concentrar en los tres más importantes, que son la deixis personal o actancial, como también se le suele llamar, que está representada por todas las marcas de primera y segunda persona, es decir, los que participan en el diálogo. La tercera no, porque no participa del diálogo. Luego está la deixis espacial, que hace referencia a todas las marcas que remiten al lugar de la enunciación. Por ejemplo, la palabra aquí. Cuando un hablante dice aquí, yo necesito saber dónde está para entender a qué lugar hace referencia esa proforma. Y por último, la deixis temporal, en la que se manifiesta a través de marcas como hoy o mañana. Es decir, cuando el hablante me dice hoy o me dice mañana, yo necesito saber cuándo se produjo ese texto para entender a qué tiempo hace referencia esas marcas. Vamos a ver entonces algunos ejemplos concretos de marcadores de deixis. Estos nos lo propone algunos pequeños ejemplos la autora María Josep Cuenca, que tenemos en la bibliografía. Nos dice: consideren la siguiente situación. Ana le dice a Alba, el emisor es Ana, el receptor es Alba: mañana no me encontrarás aquí. Eso puede ser, por ejemplo, un mensaje de texto, ¿no? O un WhatsApp. Entonces ahí tenemos los siguientes elementos. Por un lado las personas, el emisor y el receptor. Y por otro lado las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Las circunstancias espaciotemporales. Hay una fecha. Necesitamos saber qué fecha es eso para entender cuándo va a ser mañana. Y necesitamos saber dónde estaba Ana cuando escribió ese texto. Por ejemplo, Ana puede haber estado en su casa. En ese caso, ya con esa información, cuando nos mandó el mensaje, dónde estaba Ana cuando escribió eso, ahí podemos saber, Alba puede reconstruir si puede ir o no a su casa el día 7 de abril del 2006. Bueno, la deixis se puede expresar de diversidad de formas. Vamos a ver, hay una gran cantidad, no es una lista cerrada. Por ejemplo, en el caso de la deixis personal, vamos a ver que la gente no solamente utiliza los pronombres de primera persona. Por ejemplo, el sujeto hablante puede referirse a sí mismo mediante expresiones lexicalizadas como un humilde servidor o simplemente el pronombre uno. Uno ya no sabe qué hacer para que le hagan caso. También vamos a ver que hay usos particulares, como por ejemplo cuando el médico habla con el paciente, en que probablemente por una estrategia retórica se cambia el uso de la primera persona a una primera persona del plural, ¿no? Cuando el médico le dice al paciente: ¿hemos tomado la medicina hoy? Vamos a ver que ese juego, esa estrategia es muy común también en la publicidad, para proponer una primera persona del plural inclusiva, es decir, que se incluya al receptor del mensaje. Luego también en el caso de la deixis espacial vamos a ver que hay muchas unidades léxicas. De nuevo, la deixis ya estaría en el vocabulario, como por ejemplo el caso del verbo venir, que sería un verbo normal, un verbo común como cualquier otro del castellano. Cuando aparece el verbo venir, ya tenemos una forma de deixis, porque necesitamos saber dónde está la persona que está hablando para saber a qué punto del espacio hace referencia. Y finalmente también en el caso de la deixis temporal tenemos toda una lista de adverbios temporales que ya veremos más adelante, pero también la deixis se puede expresar en el tiempo verbal. Por ejemplo, sabemos que el pretérito es un tiempo anterior al tiempo de la enunciación, es decir, cuando utilizan un tiempo pretérito, allí lo que estamos viendo es que nos están relatando un evento que sucedió antes de ese tiempo. Pero claro, hay que saber cuál es ese tiempo, cuál es el tiempo de la enunciación. Vamos a ver algunos ejemplos más, cortesía también ahora de María Josep Cuenca. En el caso de la deixis personal,
nos dice que incluye todos aquellos elementos que se interpretan en relación con las personas de la enunciación, es decir, el emisor, el yo y el receptor, tú. Por lo tanto, dice, son deícticos personales los pronombres que identifican a la primera y a la segunda persona discursivas, yo, tú, usted, nosotros, vosotros, ustedes, me, os, etc. Los morfemas verbales de primera y segunda persona, por tanto, todas las formas verbales que estén conjugadas con esa persona, con esas personas, y asimismo todos los posesivos de primera y segunda persona, todos estos pronombres, mí, tú, nuestros, vosotros, etc. En el caso de la deixis espacial, Cuenca nos dice que incluye todos aquellos elementos que se interpretan directamente en relación con el espacio de la enunciación, es decir, el aquí. Por tanto, los deícticos espaciales indican la proximidad o distancia del elemento que se señala respecto del emisor, y son, o pueden ser, los demostrativos, este, ese, aquel, los pronombres neutros como esto, eso, aquello, y las proformas adverbiales como aquí, acá, ahí, allá, allí, así, entre otros. En el caso de la deixis temporal, finalmente, esta incluye todos los elementos que se interpretan directamente en relación al momento de la enunciación, es decir, el ahora. Los deícticos temporales pueden indicar simultaneidad, anterioridad o posterioridad a la hora del tiempo de la enunciación, como en el caso de algunos adverbios temporales como ayer, mañana, antes de ayer o anteayer, algunos morfemas verbales del presente del indicativo, como regreso, y los de pretérito indefinido, regresó, regresé, y los de futuro, regresaré. Todas estas marcas morfológicas de los verbos. Ahora, estos elementos no siempre son deícticos, es decir, hay que ver en qué contexto aparecen para determinar si estamos ante una forma de deixis o no. Por eso hablamos de deixis aparente o auténtica. A veces dicen, sobre todo en el caso de la lengua escrita, las formas de deixis son solamente aparentes, ya que no se ven deícticos auténticos. Esto sucede, dicen, cuando el texto mismo ofrece en realidad las pistas suficientes para actualizar las referencias necesarias. En el caso de algunos géneros periodísticos, como la crónica o bien el género epistolar, donde podemos ubicar perfectamente al sujeto de la primera persona y sabemos también cuál es el lugar y el momento en el que emiten su discurso. Como se ve, por ejemplo, en las cartas, ¿no? En el género epistolar. En las cartas uno escribe su nombre, es decir, a quien escribe la carta, a quién va dirigida, pone la fecha, pone el lugar. Entonces esos deícticos ya están resueltos. Para nosotros, sin embargo, para los fines útiles de este curso, nosotros vamos a incluir en el análisis a esos deícticos a pesar de que estén resueltos, ¿no? Por ejemplo, una crónica periodística donde aparece el lugar y la fecha, eso no debería impedirnos, no debería ser razón para que nosotros no incluyamos a esas formas gramaticales de deixis en nuestro texto. Lo que sí hay que saber distinguir es cuando estamos ante un elemento que en realidad no es deíctico, sino que es un mecanismo anafórico. Por ejemplo, sería el caso de la palabra aquí o antes. En muchos casos, en muchos contextos, esa palabra, esa forma aquí no es un deíctico, sino que hace relación a un elemento que ha aparecido antes en el discurso o simplemente menciona una parte del texto. Hay unas oposiciones también entre palabras que son típicamente deícticas y típicamente anafóricas. Esta oposición la podemos ver en los distintos niveles, ¿no? Como por ejemplo ahora, entonces, en el caso del tiempo, hoy o el mismo día, ayer o la víspera, mañana o al día siguiente. Es decir, a la izquierda tenemos el deíctico y a la derecha tenemos el mecanismo anafórico. Y estos dos tienen que ser claramente discriminados en el análisis. Si nosotros no sabemos separar, no sabemos detectar cuál está funcionando como deíctico y cuál no,
entonces no hemos comprendido el concepto de deixis. Aquí tomamos de Lozano et al. Un poco más de ejemplos en esta oposición entre los mecanismos deícticos y los mecanismos anafóricos. Por ejemplo, en el caso de persona están las marcas de primera y segunda persona, pero excluidas las referencias de tercera persona. En el caso del tiempo tenemos nuevamente ahora, en este momento, hoy, hace un momento, ayer, mañana, dentro de poco, la semana que viene. Todos esos elementos de la columna de ixis, la interpretación de esos elementos requiere saber cuándo se escribió el texto. No pasa lo mismo con la columna de anáfora, en la fila del tiempo, donde dice entonces, en ese momento, el mismo día, poco antes, el día anterior, el día siguiente. Esos no dependen de la fecha en la que fue producida el texto. Es decir, es una relación puramente anafórica. En el caso del espacio sucede lo mismo con aquí, este o venir. En cambio, no tiene función deíctica allí o ese. Tomamos algunos ejemplos más de esta misma oposición entre deixis y anáfora. Aquí cortesía de Calzamiglia y Tuzón, que la separan también en simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Estamos hablando todavía de deixis temporal. En ese momento, ahora, serían formas de deixis, también en simultaneidad. No sería deixis en ese o aquel momento, entonces. En el caso de anterioridad, ayer, anteayer, el otro día, la semana pasada. En caso de anáfora, la víspera, la semana anterior, un rato antes, un poco antes. Como pueden ver, es muy similar en esto, coinciden casi todos los autores de la bibliografía, es en más o menos la misma idea. Es decir, todos distinguen claramente cuando están ante un fenómeno deíctico o anafórico. La dificultad principal está en que a veces la misma palabra está cumpliendo o puede cumplir una función u otra dependiendo del contexto. Esto ha sido todo entonces. Vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase presencial. Vamos a hacer un ejercicio con la misma columna que hemos estado trabajando y vamos a tratar de encontrar ahí las marcas de la deixis. Identificar primero y luego clasificar. Saludos y hasta la próxima clase.